Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a ver la unidad 2C. La clase pasada nos habíamos quedado en la unidad 2P, que era organización estructural, y ahora vamos a ver estabilidad estructural, ¿sí? Para hablar de estabilidad estructural tenemos que hablar de equilibrio en realidad, ¿sí? ¿Y qué tipos de equilibrio tenemos? Ya en estabilidad seguramente vieron que podemos tener tres tipos de equilibrio. Equilibrio estable, que es cuando a la estructura se le somete alguna perturbación o alguna carga y después de retirar la carga, la estructura vuelve a su posición de equilibrio. Equilibrio inestable, que es cuando a la estructura se le aplica una carga y luego de retirar la carga, la estructura no vuelve a su posición original. Y finalmente equilibrio indiferente, que es aquella en la cual cuando nosotros aplicamos una carga, bueno, la estructura queda en la posición en la que la dejamos, ¿sí? No vuelve a su posición original. O sea, sería un equilibrio indiferente. Sería un término intermedio entre el equilibrio estable y el equilibrio inestable. Sería el límite entre los dos, ¿sí? En la transición entre uno y otro. Pero bien, veamos a qué viene esto. ¿Cómo aplicamos esto en estructuras metálicas? En estructuras metálicas tenemos que estar atentos básicamente a tres tipos de estabilidad, ¿sí? La primera sería la estabilidad global de la estructura en su conjunto. Esto es más o menos lo que estuvimos hablando en la clase anterior cuando hablábamos de organización estructural. Para profundizar un poquito más en el tema, pueden leer del capítulo 11 del libro de Troglia. Es todo lo que estuvimos viendo la clase pasada. Ahora, de todas formas, la próxima diapositiva vamos a hacer un pequeño resumen. La siguiente estabilidad que tenemos que tener en cuenta es la estabilidad global de las barras componentes, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de las barras componentes? Nos referimos a todas las barras metálicas que están solicitadas a compresión. Dentro de este grupo podemos, digamos, distinguir pandeo de las barras comprimidas, que sería este primero, y pandeo lateral de barras flexionadas. Respecto del pandeo de barras comprimidas, ustedes ya saben la teoría básica, eso lo ven en estabilidad. De todas formas, ahora vamos a hacer un resumen y vamos a ver concretamente cómo es el pandeo en barras metálicas, en barras comprimidas metálicas. Y respecto del pandeo lateral de barras flexionadas, todavía no saben de qué se trata. Acá yo les he puesto un dibujito para que más o menos se puedan dar una idea. Esto lo vamos a ver, este tema vamos a profundizarlo cuando hablemos de flexión, ¿sí? Y lo que podemos ver que pasa es que cuando tenemos una viga solicitada a flexión, vamos a tener el ala superior comprimida y el ala inferior traccionada. Bueno, el ala superior que esté comprimida, según cómo se está aplicando la fuerza, o sea, si es el ala superior sería una fuerza vertical de arriba hacia abajo. Si el ala superior está comprimida, bueno, esta va a tender a querer pandear y eso es lo que nos va a producir el pandeo lateral de barras flexionadas, ¿sí? O sea, esos son los dos tipos de estabilidad que tenemos que cuidar cuando hablamos de pandeo en las barras componentes. Todo esto, este tema, lo pueden ver o profundizar en el capítulo 4 del Troglia. Es la primera parte del capítulo porque después ya entra específicamente a pandeo de barras comprimidas, ¿sí? Y finalmente, la última estabilidad que hay que tener en cuenta en estructuras metálicas es la estabilidad local de los elementos de las barras. Esto lo pueden encontrar en la primera parte también del capítulo 5. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de de estabilidad local de los elementos de las barras? Los elementos de las barras pueden ser el ala o el alma de las barras, ¿sí? Y pueden pandear de forma localizada. Acá esto
sobre esto tampoco tienen conocimiento previo ustedes, ya lo vamos a desarrollar también cuando veamos flexión y algunos otros temas más, ¿sí? Entonces, el pandeo local del ala, fíjense, acá tengo una viga que ha sido ensayada, y acá arriba podemos ver en el ala cómo se produce un pandeo localizado en el ala, ¿sí? Lo mismo que pasa acá. En esta zona localizada de nudo se produce un pandeo. Y el pandeo local del alma es lo mismo, pero ocurre en el alma. Acá no sé si alcanzan a ver que el alma está deformada, tiene una pancita que sale hacia adelante y acá, y a continuación, tiene un hundimiento, ¿sí? Ese sería el pandeo local del alma, ¿sí? Todo esto vamos a profundizar más adelante. De todas formas, ahora vamos a estudiar de forma conceptual cómo son estos fenómenos de pandeo. Bueno, empecemos entonces por hacer un pequeño repaso acerca de la estabilidad global de la estructura en su conjunto. Como les decía, sobre esto habíamos hablado la clase pasada, y lo que queremos hacer cuando queremos garantizar la estabilidad global de la estructura es lograr que todas las cargas que estén aplicadas en la estructura, tanto verticales como horizontales, puedan ser llevadas hasta el suelo sin perder la estabilidad, ¿sí? Para eso habíamos definido dos posibles esquemas estructurales. El primer esquema era aquel en el cual todos los planos transmiten cargas horizontales, y en el segundo habíamos dicho que únicamente algunos planos transmiten cargas horizontales. Acá, para repasar un poco el concepto, yo les he puesto el ejemplo de cuando tenemos cargas horizontales transversales, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería en el primer caso que todos los planos transmiten las cargas horizontales? Fíjense, todos los planos, que sería, esto es una vista en planta, tenemos el plano 2A, se repite varias veces en nuestra estructura, ¿sí? Ese plano 2A es capaz de tomar cargas horizontales. Entonces, si hacemos un corte o dibujamos el plano 2A como tenemos acá, esto viene siendo un pórtico que es capaz de tomar las cargas horizontales. Entonces, le llegan cargas horizontales y verticales y él mismo es capaz de llevar esas cargas hasta la fundación. En el segundo esquema estructural, donde solamente algunos planos transmiten la carga horizontal al suelo, lo que tenemos es algunos planos rígidos, como son el 2A, esto es visto en planta, ¿sí? Tenemos el 2A y el 2A que se repite en el otro extremo, y los planos intermedios, que son el 2B, no son capaces de llevar cargas horizontales al suelo, sino simplemente cargas verticales. Entonces, podemos ver acá el plano 2A, que es el que lleva cargas horizontales al suelo, podría ser un pórtico, como era este caso, este mismo pórtico, ¿sí? Lleva cargas horizontales y verticales, o podría ser un reticulado, ¿sí? Lo mismo, sirve para llevar cargas horizontales y verticales. Y los pórticos intermedios son hipostáticos y únicamente sirven para transferir cargas verticales. Las cargas horizontales que le llegan a estos planos, ¿sí? Porque el viento, por ejemplo, va a actuar sobre toda esta cara, entonces sí le van a llegar cargas horizontales a estos pórticos 2B, pero no van a ser capaces de tomarlo, sino que simplemente se va a transferir a esta viga de contraviento o reticulado, que va a ser la encargada de redistribuir esos esfuerzos y de llevarlos hasta los extremos, que son los 2A, ¿sí? Entonces toma todas las cargas estas intermedias que recibe la viga de contraviento y la transmite hacia sus apoyos que están ubicados en los planos 2A. Y esos planos, como sí son capaces de tomar esas cargas horizontales, van a ser los encargados de transmitir esas fuerzas al suelo. Si nosotros logramos cumplir con alguno de estos dos esquemas estructurales, o podría ser también una combinación de ambos, entonces vamos a estar garantizando la estabilidad global de nuestra estructura. Así como hemos hecho el análisis en dirección transversal, de la misma forma y con el mismo criterio tenemos que hacer el análisis en la dirección longitudinal. Veamos entonces ahora, entremos más en detalle
en cuanto a la estabilidad global de las barras comprimidas, ¿sí? Y para eso tenemos que repasar un poquito la teoría de Euler para pandeo flexional. Esto debería ser un repaso de estabilidad. Como ustedes saben, Euler desarrolló o investigó qué es lo que ocurría con columnas que estaban solicitadas a compresión. Y para eso, primero, supuso una serie de hipótesis, ¿sí?, que nos permitían simplificar el problema que estábamos estudiando. ¿Cuáles eran esas hipótesis? En primer lugar, él trabajó con una barra de un material que era homogéneo, isótropo y perfectamente elástico, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, trabajó con una barra perfectamente recta, ¿sí?, que no tenía ninguna deformación inicial. Después, la carga de compresión se aplica a lo largo del eje longitudinal de la barra y ese eje coincide con el baricentro de la sección, o sea que la carga está perfectamente centrada. El material que usa, digamos, para este estudio no tiene tensiones, no tiene otras tensiones que no sean únicamente las que provienen de la carga externa, o sea, no está solicitada ninguna otra tensión interna, ¿sí? Las deformaciones que tenemos acá son pequeñas, que vamos a considerar son pequeñas, y finalmente una que es muy importante y que seguramente ustedes la saben, es que las condiciones de apoyo para las cuales va a ser el estudio son para articulaciones perfectas. Sabemos que eso en la realidad es muy difícil de materializar, así que esto es nada más que un modelo teórico. Bueno, bajo esas hipótesis lo que se hizo es ensayar o estudiar el problema de una columna solicitada a compresión, donde estos dos nudos son libres de desplazarse y se pueden acortar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Vamos pensando en el estudio. Esa carga de compresión se va aumentando de a poco. A medida que se aumenta, empieza a aparecer una pequeña deformada y llega un punto en el cual si yo aumento más esa carga, se pierde definitivamente la estabilidad de la barra y por lo tanto esta pandea y falla, ¿sí? Por eso se dice que es un problema de inestabilidad elástica. ¿Qué es lo que pasa? A medida que se va produciendo esta deformación, yo voy a tener una carga P que me va a producir un momento en esta barra. Por eso la deformada se parece a la deformada de una barra solicitada a flexión. Un momento de segundo orden que va a ser esta carga por esta distancia, ¿sí? Ese es un momento externo que es igual a P por I, que es la flecha de la deformada, en el punto que yo esté analizando. A su vez, esta barra, como es un material elástico, va a generar un momento interno que va a tratar de restablecer el equilibrio, ¿sí? Eso va a estar dado por las propiedades del material y las condiciones de vínculo que tiene. Entonces, si es que ese momento externo que me produce la carga es mayor que el momento interno que me restituye el equilibrio, entonces voy a estar en una situación de equilibrio inestable y la barra indefectiblemente va a fallar y no va a volver a su posición inicial, ¿sí? En el caso de que el momento externo sea igual a mi momento interno, voy a estar en un estado de equilibrio indiferente, con el cual si yo quito la carga, mi barra recupera su forma original, pero a la más mínima perturbación que yo le aplique, las deformaciones continúan y se produce la falla, ¿sí? Ese sería el equilibrio indiferente. Y si mi momento externo es menor que mi momento interno, entonces cuando yo retire la carga que me produce el momento externo, el momento interno me va a restituir la barra a su posición inicial y vamos a estar en una situación de equilibrio estable.
Entonces, lo que a nosotros nos interesa determinar es este estado de equilibrio indiferente, porque sería si yo pudiera determinar cuál es esa carga que me produce esta condición de equilibrio indiferente, entonces yo sabría que es la carga máxima que yo le puedo aplicar a mi columna para que no falle. Yo sé que si la carga que le aplico es menor, entonces voy a estar en una situación de equilibrio estable. Es por eso que nos interesa determinar esa carga que se llama carga crítica, ¿sí? La carga crítica de Euler. Bueno, ¿cómo se determina? Se parte de esta ecuación de equilibrio. Entonces, igualando el momento externo al momento interno, acá el momento externo es P por I, y el momento interno está dado a partir de la deformada, de la ecuación de la deformada de la columna. Si pasamos esto para el otro lado, bueno, igualando eso, vamos a obtener esta ecuación diferencial de segundo grado. Y resolviendo esta ecuación diferencial de segundo grado, podemos obtener cuánto vale esa carga crítica. Esta es la carga crítica de Euler, que ustedes ya la conocen, ¿sí? Y que es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del material, por el momento de inercia respecto del cual se está produciendo el pandeo, dividido la longitud que estoy considerando entre los extremos articulados al cuadrado, ¿sí? Si la carga la divido entre el área, voy a obtener la tensión. Acá se hicieron algunos reemplazos, porque al dividir por el área tengo el radio de giro al cuadrado, ¿sí? Y reemplazando la longitud dividido el radio de giro, aparece este parámetro que es la esbeltez, ¿sí? Eso también ustedes lo deben recordar de estabilidad, ¿sí? Que la esbeltez, entonces, mecánica es igual a la longitud de la barra dividido el radio de giro, ¿sí? Acá tienen que tener en cuenta de usar que son dos direcciones alrededor de las cuales podría pandear la barra. Entonces tienen que tomar el radio de giro que corresponde. Bueno, si nosotros hacemos un gráfico de esta ecuación, o sea, obtendríamos la ley de variación de la tensión crítica en función de la esbeltez de la barra, ¿sí? Entonces esta es la curva de pandeo de Euler, donde lo que dibujamos en abscisa es la esbeltez y en ordenada es la tensión. Y eso nos da como resultado esta hipérbola de Euler. Bueno, la hipérbola de Euler la puedo seguir dibujando para esbelteces menores, pero en realidad esto no tiene sentido, esta hipérbola no tiene sentido más que hasta que se alcanza la tensión de fluencia, porque nosotros hemos dicho que estamos trabajando con un material perfectamente elástico, lo que quiere decir que cuando llegamos a la tensión de fluencia es la máxima tensión que podemos alcanzar, y por lo tanto acá tenemos que, para todas estas esbelteces, considerar que la máxima tensión que vamos a alcanzar es la tensión de fluencia, ¿sí? Por supuesto que esta tensión de fluencia depende de las propiedades del material. Si yo tengo un material con una tensión de fluencia mayor, bueno, entonces este límite estará más arriba, ¿sí? Como podemos ver acá. Y acá, si nosotros vamos para abajo, vamos a tener una esbeltez límite, a partir de la cual, de ahí para la derecha, o sea, para esbelteces mayores, voy a tener un comportamiento elástico y una falla por pandeo, y para esbelteces menores, voy a estar alcanzando la tensión máxima de fluencia que resiste mi material. Pero empezamos ya definiendo o explicando la teoría de Euler con un montón de hipótesis que no siempre son ciertas. Entonces, algunos investigadores ya le hacen una corrección a la teoría de Euler y tienen en cuenta, por ejemplo, Engeser y Shanley tienen en cuenta que el material no es perfectamente elástico hasta la fluencia, sino que es perfectamente elástico hasta un límite de proporcionalidad, y desde el límite de proporcionalidad hasta la fluencia, el módulo de elasticidad va disminuyendo, ¿sí?
Entonces, lo único que hacen es que a la tensión crítica de Euler, en vez de usar un módulo de elasticidad constante, como sería el caso de Euler, porque sería esta pendiente, bueno, usan un módulo de elasticidad tangente que tiene en cuenta cómo va variando acá el módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces, ya acá tenemos la hipérbola de Euler, que para la parte elástica se sigue cumpliendo, porque sería esta, de proporcionalidad, donde el límite, acá tenemos esta curva para dos aceros, ¿no? Fíjense, para el acero 1 y el acero 2. El acero 1 tiene una tensión de fluencia menor que el acero 2. Entonces, nos concentremos por ahora en la curva del acero 1. Entonces, hasta el límite de proporcionalidad, que es la tensión de proporcionalidad 1, ¿sí? De ahí, para esbelteces mayores, se cumple la hipérbola de Euler. Pero para tensiones para esbelteces menores, ¿sí? Que es cuando acá empieza a variar nuestro módulo de elasticidad, bueno, la curva, en vez de ser una tensión constante, que sería el caso de tener un material perfectamente elástico, empieza a tener, puede llegar a absorber tensiones un poquito mayores, ¿sí? Hasta llegar acá arriba, fíjense, esa sería la transición desde acá hasta acá, y la máxima tensión que puede alcanzar entonces es la tensión de fluencia del material 1, ¿ven? Y lo mismo ocurre con este otro acero, nada más que este otro acero tiene una mayor tensión de fluencia, ¿sí? Acá simplemente se comparan dos materiales distintos. Y acá tenemos un límite, es el límite de esbeltez que nos divide lo que es la zona elástica de la zona inelástica, ¿sí? Bien, ahí ya con eso hacemos una pequeña corrección, al menos en esta zona. Sin embargo, todavía hay varias hipótesis que nos simplifican el problema y que no estamos teniendo en cuenta de cosas que pueden ocurrir en la realidad. Entonces, ¿en qué se diferencian las curvas teóricas que nosotros tenemos de pandeo con las curvas de pandeo de columnas reales, ¿sí? En primer lugar, la teórica, bueno, no tenía en cuenta, digamos, de forma explícita la calidad del acero, ¿sí? O sea, la calidad del acero me refiero a la tensión de fluencia y a su curva de tensión de formación. Bueno, para independizar nuestro problema de cuál es el acero que estamos usando, vamos a definir otra esbeltez, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Otra de las cosas que habíamos dicho, habíamos supuesto en las hipótesis, es que la barra era perfectamente recta, ¿sí? O sea, que no estaba para nada deformada. Y eso en la realidad no ocurre, porque debido a los métodos de fabricación de las barras, ya sea que sean laminadas o que sean armadas por soldadura, digamos, uniendo placas soldadas, siempre van a tener una pequeña deformación inicial que de ahora en más vamos a llamar E sub 0, como podemos ver acá. No solamente por el proceso de fabricación, sino por el proceso de transporte, las barras finalmente terminan teniendo una deformación inicial antes de ser cargadas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Nuestro problema teórico, que era de compresión únicamente, se transforma en un problema de flexocompresión, porque si yo a una barra que tiene una deformación inicial le aplico una fuerza de compresión, bueno, esa carga por esa excentricidad, por esa deformación inicial, me va a estar dando un momento inicial. Entonces, yo ya estoy arrancando de mano con un problema de flexocompresión y no de compresión simplemente. ¿Cómo varían nuestras curvas de pandeo reales en función de esa deformación? Bueno, depende de cómo sea el valor máximo de la deformación que yo tenga y también depende de cómo sea esa deformación, esa deformación a lo largo, digamos, de toda la barra, cómo esté distribuido. Bien, entonces,
una vez que yo cargo la barra con esa deformación inicial, se deforma más, ¿sí? Y ahí aparecen los momentos de segundo orden, que podemos acá ver la deformación de segundo orden, que sería esa carga por la deformación total. Entonces, cuando nosotros hablamos de momentos de segundo orden, lo que estamos hablando es del momento que nos produce nuestro esfuerzo de compresión en una situación deformada de la barra, ¿sí? Otra de las cosas que no teníamos en cuenta, o que en las hipótesis habíamos dicho, de que las barras o el material que forma la barra no tenía ninguna tensión aplicada más que la tensión debido a la carga externa. Y eso tampoco es cierto, ¿sí? Las barras reales, en realidad, tienen tensiones residuales. ¿De dónde salen estas tensiones residuales? Bueno, también aparecen debido al método de fabricación, ¿sí? Por ejemplo, los perfiles laminados que se arman por laminación se laminan en caliente y después se van enfriando, pero lo que ocurre es que las zonas de menor espesor se enfrían antes que las zonas de mayor espesor y por lo tanto quedan precomprimidas, y las de mayor espesor que se enfrían después quedan traccionadas, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, en el ala de este perfil I, los extremos se encuentran precomprimidos y el centro se encuentra traccionado. Acá tenemos el análisis del alma. Fíjense, en el centro del alma queda precomprimido y en los extremos queda traccionado. Otra de las cosas que influye en las tensiones residuales es cómo cortamos las chapas. O sea, si tenemos una chapa y la cortamos, por ejemplo, para armar perfiles soldados, si la chapa esa es laminada o si la cortamos con soplete, ¿sí? Si es laminada, bueno, se enfrían primero los extremos y después el centro, por lo tanto el centro queda traccionado, pero si es cortada a soplete, bueno, al cortar a soplete lo que se va a enfriar al final son los extremos y por eso quedan traccionados y el centro, que va a estar frío de antes, queda precomprimido. Y en las barras soldadas, bueno, ocurre lo mismo, ¿no? La última parte en enfriarse es donde se aplica la soldadura y por eso que esas zonas quedan traccionadas, ¿sí? Entonces, en general, podemos decir que en cuanto a las tensiones residuales, entre las secciones laminadas y las soldadas, las laminadas tienen menos tensiones residuales que las soldadas, ¿sí? En cuanto al tamaño de los perfiles, que también influyen en las tensiones residuales, bueno, si tenemos mayores espesores, las piezas van a tardar más en enfriarse que si son más finitos, y después también influye cómo es la forma del perfil que nosotros tenemos, ¿no? Como podemos ver acá, eso nos define un poco cuáles son las partes que se van a enfriar primero y cuáles son las que se van a enfriar después. Entre las formas que podemos ver acá, bueno, la sección circular hueca es la que menos tensiones residuales tiene. Entonces, ahora, ¿cómo tenemos en cuenta todas esas excepciones, digamos, al desarrollo teórico que nos afectan en nuestra curva de pandeo? Bueno, en realidad las curvas de pandeo reales se determinan, lo que hacen es determinar la tensión crítica de forma numérica, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta todas estas cosas de las que venimos hablando, ¿sí? Entonces, estadísticamente se determinó que una deformación inicial adecuada para desarrollar las curvas de pandeo reales era de L sobre 500. Entonces nosotros vamos a trabajar con curvas de pandeo que tienen en cuenta una deformación inicial de la luz de la barra dividido 500. En cuanto a las tensiones residuales, esa curva de pandeo consideran que para secciones laminadas es de 69 megapascales, se usan las máximas tensiones residuales que se detectaron, digamos, y para secciones soldadas es de 114 megapascales. Y en cuanto al tipo de material,
les había dicho yo que nos vamos a independizar del tipo de material para que no dependa de con qué acero estamos trabajando, nuestra curva de pandeo, y lo vamos a hacer a través de una esbeltez modificada, ¿sí? Que es lambda C. Esbeltez modificada, esta la van a usar muchísimo, así que es bueno que la entiendan, que la vamos a definir como la raíz cuadrada de la tensión de fluencia dividido la tensión de Euler. Habíamos dicho que la tensión de Euler era pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido la esbeltez al cuadrado, por lo tanto, reemplazando esta ecuación acá, vamos a obtener que la esbeltez modificada es igual a la esbeltez. Recuerden que la esbeltez era igual a la longitud dividido el radio de giro y por 1 sobre pi por la raíz cuadrada de la tensión de fluencia dividido el módulo de elasticidad, ¿sí? Entonces, numéricamente se determinaron las curvas de pandeo, fíjense, en abscisas tenemos la esbeltez modificada y en ordenadas tenemos la tensión. Después esas curvas de pandeo teóricas se corroboraron con un montón de ensayos y también se las fueron ajustando. Acá les muestro un ejemplo de esas curvas de pandeo. Tenemos 4. Fíjense, la A, la B, la C y la D. Es un gráfico esquemático que representa las curvas de pandeo del eurocódigo, ¿sí? ¿Y por qué son 4 curvas? Bueno, porque dependen de los perfiles. Habíamos dicho que eso también influye en las tensiones residuales. Entonces, para ciertos tipos de perfiles la curva A, para otros la B. Ahora, les soy sincera, no me acuerdo cuál corresponde a cuál, pero conceptualmente son para distintos tipos de perfiles. Ya van a ver cuando empecemos a ver compresión, que el CIRSOC no usa estas 4 curvas, sino que adopta una sola curva que se encuentra entre medio y que sobredimensiona para algunos perfiles y queda, digamos, en defecto para algunos otros. Pero se trató de adaptar estas 4 curvas para que sea más fácil de usar, digamos, a una sola curva, ¿sí? Y el nivel de confiabilidad de esa única curva es variable, ¿sí? Fíjense que la esbeltez modificada acá más o menos varía entre 0 y 3, bueno, después ya son esbelteces muy grandes, ¿no? Ya vamos a entrar en detalle cuando hablemos de compresión en barras. Bien, algo que nos había quedado pendiente, hemos hecho varias correcciones, pero no hemos tenido en cuenta que las curvas teóricas están desarrolladas para barras biarticuladas, ¿sí? Con articulaciones perfectas. Y eso en la realidad no ocurre. Bueno, ya en estabilidad, ustedes sí han visto esto, que lo que tenemos que hacer es reemplazar únicamente en todas las fórmulas que hemos visto para determinar la tensión crítica, en lugar de usar la longitud de la barra, que era entre las articulaciones perfectas, vamos a usar una longitud efectiva, LE. Esa longitud efectiva la vamos a obtener como K, que es el factor de longitud efectiva, multiplicada por la longitud real, ¿sí? ¿De qué depende ese factor K? Bueno, depende, es lo que nos va a permitir definir la longitud efectiva, que la longitud efectiva es entre los puntos de inflexión de la barra, que sería como decir donde cambia de dirección la barra y es como si estuviera articulada, entonces es como si estuviéramos tomando la longitud de una barra articulada, ¿sí? Bien, esto sí lo han visto en estabilidad, pero lo han visto para una barra aislada. No sé si recuerdan que la barra articulada, K era 1, para una barra empotrada, K era 0,5 y para una empotrada articulada, K era igual a 0,7. Ah, y me falta la empotrada libre, que K era igual a 2. Bien. Eso de forma aislada, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con estructuras completas y muchas veces vamos a trabajar con pórticos. Entonces, ¿cómo aplicamos esos conceptos a un pórtico? Ya el problema se empieza
a complicar un poquito, y algo de eso también ustedes han visto en hormigón, de cómo determinar ese valor K en función de nomogramas, ¿sí? Yo no voy a entrar en detalle, en metálica también pueden determinar ese factor K con los nomogramas, eso yo no se los voy a explicar, si tienen interés lo pueden leer en el Troglia y profundizar, pero vamos a hacer acá un análisis un poco más bien visual o de observación de más o menos cuáles son los valores que tenemos que esperar para nuestras columnas según sea la rigidez de nuestra viga, de nuestra columna, o según nuestro pórtico sea desplazable o indesplazable, ¿sí? Entonces veamos el primer gráfico que tenemos arriba. Supongamos que tenemos pórticos de nudos indesplazables. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma nosotros evitamos que estos pórticos, ante cualquier carga, puedan desplazarse en dirección horizontal. Bien, en ese caso tenemos varias posibilidades. Una de las posibilidades es que tengamos una viga rígida, ¿sí? Quiere decir que esa viga no va a deformarse o no va a rotar, sino va a permitir que este nudo del extremo rote. En ese caso, si la base es articulada, ¿sí? Entonces es casi como si tuviéramos un empotramiento ahí en la unión entre la viga y la columna y una articulación, entonces K es igual a 0,7, ¿sí? Y en ese mismo caso, si nuestra base es empotrada, bueno, es como si tuviéramos dos empotramientos en los extremos y ahí entonces K es igual a 0,5. ¿Sí? Otra de las posibilidades es que nuestra columna sea mucho más rígida que nuestra viga, y en ese caso, si la columna está empotrada, y este punto va a ser casi como una articulación, porque la viga no tiene rigidez suficiente para restringir el giro, ¿sí? Entonces ese caso es casi como si fuera un empotramiento articulación que corresponde a un 0,7, sería parecido a ¿sí? Estos dos son parecidos, nada más que acá tengo el empotramiento en la base y acá tengo el empotramiento arriba. Y en este caso, si acá es articulado y abajo es articulado, bueno, sería 1, ¿sí? En el caso que estuviera articulado. Generalmente la realidad es que nunca tenemos un apoyo perfectamente empotrado, perfectamente articulado, sino que son situaciones intermedias. Bueno, y en ese caso, si tuviéramos una situación intermedia entre este empotramiento y esta articulación, bueno, nuestro K tendría que variar entre 0,5 y 0,7, que es este caso intermedio, ¿sí? Y lo mismo ocurre acá. ¿Sí? Si tengo un caso intermedio entre este empotramiento y esta articulación, o sea, una rigidez, digamos, la viga no sería lo suficientemente rígida como para parecerse a este, pero ni lo suficientemente flexible para parecerse a ese, bueno, sería un caso intermedio que sería K entre 0,7 y 1. Bien, esto todo en cuanto a los nudos indesplazables. ¿Qué pasa cuando los nudos son desplazables? Bueno, acá ya no tengo un apoyo, fíjense, y ante las cargas que le aplico al pórtico, es susceptible de deformarse hacia los costados, ¿sí? De desplazarse hacia los laterales. Bueno, en ese caso, fíjense, si la viga, perdón, es muy rígida, entonces ese desplazamiento se va a asimilar a un empotramiento en voladizo y K va a ser igual a 2. Si en la base tengo articulación y esta viga ya no es rígida, sino más bien que es flexible y permite un pequeño giro, como lo estamos viendo acá, entonces K va a ser mayor que 2, ¿sí? Porque me está permitiendo, fíjense, en lugar de estar en la mitad de la deformada, si yo la continúo, va a estar un poquito más abajo, entonces este K va a ser mayor a 2. En el caso de que el apoyo inferior sea empotrado, entonces, bueno, la articulación que tenía acá abajo se me corre para arriba, y si la viga es rígida, bueno, esto duplica su longitud y K es igual a 1, ¿sí? Pero si la viga no es rígida, bueno, K va a ser un poco mayor a 1.
yo estoy hablando de que si la viga es rígida o no es rígida, y ¿cómo sé yo si la viga es rígida o no es rígida? Bueno, para darse una idea, pueden comparar la sumatoria de los momentos de inercia de todas las vigas que concurren al nudo, dividido la longitud de la viga, y hacer la relación con los momentos de inercia de la columna dividido la longitud de la columna. Si este valor les da mayor que 6, o sea, quiere decir que la rigidez de la viga es 6 veces la rigidez de la columna, si es que paso esto para allá, entonces puedo considerar de que mi viga es rígida. Pero al contrario, si me da menor que 6, bueno, entonces esa viga ya no es rígida, sino que es flexible, ¿sí? Eso como para que se den una idea. ¿Y esto dónde me afecta? Bueno, entonces cuando yo uso la esbeltez, en lugar de usar acá la longitud de la barra dividido el radio de giro, yo lo que tengo que usar es la longitud efectiva, ¿sí? O sea, K por L dividido el radio de giro para determinar mi esbeltez, ¿sí? Y con esta misma esbeltez saco mi esbeltez modificada para usar mis curvas de pandeo. Las curvas de pandeo reales que les comentaba en la diapositiva anterior. Esto en cuanto a pórticos, ¿sí? Pero nosotros no solo vamos a trabajar con pórticos, sino que también podemos trabajar con reticulado. ¿Qué pasa con el factor de longitud efectiva en reticulado? En reticulado tenemos que prestar un poquito de atención. Generalmente vamos a trabajar con reticulados planos, y tenemos dos posibilidades. Una de las posibilidades es que el reticulado pandee en el plano del reticulado. O sea, cualquiera de las barras del reticulado puede pandear en su mismo plano, ¿sí? ¿Cómo sería este primer caso y este último? Ya lo vamos a analizar en detalle. Y otra de las posibilidades es que el reticulado pandee fuera de su plano, ¿sí? O sea, en la dirección perpendicular al plano del reticulado. Entonces, fijémonos, acá tenemos el pandeo fuera del plano del reticulado, tenemos una estructura en 3 dimensiones, por eso acá les he puesto los ejes X, Y y Z, ¿sí? Tenemos el cordón superior de mi cercha, el cordón inferior, tenemos los montantes y las diagonales, ¿sí? Ahora, si yo analizo esto por separado, lo traigo acá, y es un reticulado plano. ¿Qué es lo que pasa en el plano? Bueno, en el plano, si yo aplico cargas, estas barras van a estar comprimidas, ¿sí? Esta barra va a estar traccionada, y después estas también van a estar comprimidas, ¿sí? Las que están dibujadas. Entonces, ¿cuáles pueden pandear? Las que están comprimidas. Y cuando pandean en el plano, ¿sí? Acá, por eso les he puesto en el eje X, en el plano XY, este reticulado está en el plano de XY, todas estas barras estarían pandeando en el plano del reticulado, ¿sí? Y la longitud de pandeo de ellas que tenemos que considerar es entre los nudos, que son los que les restringen que la curva de pandeo sea más larga, ¿sí? Entonces es esa longitud real. ¿Qué pasa cuando yo esa misma cercha la analizo en el espacio? ¿Sí? En el espacio, analicemos el cordón superior, que es el que va a estar comprimido para cargas verticales, como tenemos acá. Fíjense que acá arriba yo tengo una viga de contraviento. La viga de contraviento, recuerden que servía para tomar las cargas horizontales que yo iba a tener, ¿sí? ¿Y en qué puntos la voy a tomar? Y en estos que son los montantes de mi viga de contraviento. En esos puntos, acá, acá y acá. Entonces, ese cordón superior puede pandear perpendicular al plano del reticulado y puede pandear de esta forma, ¿sí? Entre los puntos de apoyo que yo tengo, que son los montantes de mi viga de contraviento. Entonces, pandearía así y así. Entonces, en este caso, para el pandeo fuera del plano del reticulado, la longitud que tengo que considerar es entre los puntos de arriostramiento horizontal, que es esta longitud, ¿sí? ¿Se entiende? Es horizontal. Veamos qué pasa ahora con este, que es el arrastramiento vertical. Y con esto tengan cuidado porque en el Troglia estaba mal dibujado, yo acá lo he corregido, ¿sí? Para pandear fuera del plano, esta columna va a estar pandeando
en el plano XY, ¿sí? Y la longitud de pandeo va a ser toda esta. Ahora, si yo esto lo analizo en el plano del reticulado, de la rigidización, esa columna va a estar pandeando entre sus puntos de rigidización, que son este y este. Fíjense, entonces la longitud de pandeo acá arriba va a ser esta, acá va a ser esta y acá va a ser esta, ¿sí? Entonces, esta columna, yo no voy a saber a priori en qué dirección está pandeando. Yo tengo que analizar en las dos direcciones, ya que las longitudes de pandeo son distintas en una y en la otra. ¿Y por qué sé que no puedo estar segura, digamos, que va a pandear en esta que es más larga? Bueno, porque seguramente yo para esa dirección voy a estar orientando mi perfil de tal forma que tenga su mayor momento de inercia en esa dirección, ¿sí? O sea, por eso también tengo que orientar correctamente mi columna para que trabaje de la forma más eficiente según mi diseño global estructural. Bien, fijémonos en esta que es fuera del plano. Fíjense cómo es la deformada. Esto lo podemos considerar como articulado. Entonces, en este caso, K sería 1, ¿sí? Sería K por esta longitud que les he marcado acá. Y acá sería K por esta longitud, bueno, porque acá tiene un apoyo articulado. Si tuviera otro apoyo, tendría que considerar quizás otro K. ¿Qué pasa en la parte interna del reticulado? Respecto de este K, van a ver en el troglia que cuando el esfuerzo de compresión varía de una barra a otra, porque ustedes acá van a tener menos compresión y acá en esta otra barra van a tener más compresión, bueno, les permite ajustar un poquito el K, pero si toman 1, estarían del lado de la seguridad. ¿Cuánto vale el factor de longitud efectiva K en el plano del reticulado? Cuando el pandeo es en el plano. Bueno, ahí también tienen una tablita en la norma y en el troglia, y les dice para distintos casos. En el caso 1, que fíjense que es el cordón comprimido, vale 1. Lo mismo para las diagonales extremas de vigas trapezoidales o de vigas reticuladas trapezoidales, vale 1. Y para las diagonales y los montantes internos, se puede tomar 0,9. Si ustedes toman 1, no está mal, en todo caso estarían del lado de la seguridad. Eso tienen que fijarse ahí porque hay un numerito 1 y un 2. Ahí en la tabla después tienen la aclaración de cómo tienen que ser las uniones para que ustedes puedan tomar ese 0,9. Y en el caso de que tengan diagonales cruzadas y de que estén unidas en el medio de la longitud, bueno, el K va a valer 0,5, ¿sí? Esto para tener especial atención cuando ustedes tienen cruces de San Andrés, ¿sí? Por ahí, si van a usar perfiles L, les conviene unirlos en el centro para disminuir el factor K de longitud de pandeo. Hasta ahí, todo lo que hemos visto entonces era en cuanto al pandeo de barras por compresión. Veamos ahora qué pasa con la estabilidad local de los elementos de las barras, que es el último tema que nos toca ver. Esto es lo que les había dicho que pueden leer en las primeras páginas del capítulo 5. Bueno, cuando nos referimos a elementos, habíamos dicho que nos referíamos al ala o al alma de los perfiles, ¿sí? Y el ala y el alma de los perfiles pueden ser tratados como placas planas. Entonces veamos cómo se desarrolla el pandeo precrítico elástico en placas planas. Precrítico quiere decir antes de llegar a la carga crítica, ¿sí? Bueno, según cómo las barras que forman estos elementos estén solicitadas, ya sea a flexión o a compresión o a corte, las alas y las almas, o sea, esas placas van a estar solicitadas a tensiones normales o de corte o a combinación de ambas.
Cuando están solicitadas a compresión, bueno, cuando están a cualquiera de esas tensiones en realidad y alcanzan cierta tensión crítica, se pueden hacer inestables y lo que puede provocar que pandeen. A esto se le denomina pandeo local, porque es localizado, como les mostraba, o abolladura también lo pueden encontrar. Entonces, pensemos ahora para entender el problema en una placa que está solicitada con presión, ¿sí? Nuevamente, para simplificar el problema, vamos a tener que adoptar ciertas hipótesis. La primera es que el material es homogéneo, isótropo y elástico, perfectamente elástico. La segunda es que la placa es perfectamente plana, que no tiene ninguna deformación inicial. Y la tercera es que no tiene tampoco ninguna tensión residual el material, ¿sí? Entonces en esa placa, si nosotros aplicamos, fíjense, una carga distribuida constante de compresión, la placa va a empezar a aumentar sus tensiones hasta que va a llegar a cierta tensión que va a provocar una deformación fuera de su plano. Esa deformación fuera del plano vamos a llamar W, ¿sí? Y al igual que en las barras, va a llegar un momento de equilibrio indiferente que nos va a definir el punto de tensión crítica para esa placa, ¿sí? O sea, es la tensión para la cual si aplicamos cualquier perturbación, entonces la placa falla por pandeo. Entonces, nuevamente nos interesa determinar cuánto vale esa tensión crítica, ¿sí? ¿Qué está en juego en la determinación? Bueno, además de las propiedades del material, también entra en juego la geometría de la placa, ¿sí? Es decir, la relación entre el largo de la placa, el largo se mide a lo largo de la dirección que se aplica la fuerza, y el ancho de la placa. Bien, entonces, esa tensión crítica, ¿sí? Se puede determinar como K por pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido 12 por 1 menos mu, que es el coeficiente de Poisson del material al cuadrado, por T, que es el espesor de la placa, dividido B, que es el ancho, todo eso al cuadrado, ¿sí? Como varios de estos parámetros, de estos valores los conocemos, directamente si reemplazamos esos valores, vamos a llegar a que es 1,808 por 10 a la 5 de K, que ahora ya les explico qué es K, por el espesor dividido el ancho al cuadrado, ¿sí? K es un factor, entonces, que depende de tres cosas. Uno es de las condiciones de carga, ¿sí? En este ejemplo que vimos, ¿cómo era la carga? Era constante, uniformemente distribuida, ¿sí? Pero podría ser distinta, ya vamos a ver ejemplos de carga distinta. Después de cómo son los vínculos, acá le hemos supuesto la placa apoyada en sus 4 puntos, ¿sí? O sea, hemos supuesto bordes articulados. Y la tercera es de cómo sea la relación alfa, que es la relación entre el largo de la placa y el ancho de la placa, ¿sí? Para distintas configuraciones de condiciones de carga, de vínculos y de relaciones A sobre B, ustedes pueden encontrar el valor de K en una tablita que la van a encontrar en el Troglia en la figura 5.4. Esto de las condiciones de carga y de los vínculos, ya les voy a dar un ejemplo en la próxima diapositiva, pero veamos un poquito qué pasa con la relación entre el largo y el ancho de la placa. Entonces, supongamos acá que tenemos una placa y veamos cómo va variando el factor K en función de esa relación largo dividido ancho, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy aumentando el largo de la placa, K, fíjense, para una onda, acá tenemos la cantidad de ondas que se pueden formar por pandeo. Esto es una onda, el valor de K para una onda, acá ya el valor de K para 2 ondas, el valor de K para 3 ondas y el valor de K para 4 ondas, ¿sí? Si el largo A
es hasta una longitud igual a B, se va a formar una sola onda y el valor de K puede tomar un valor mínimo de 4. A medida que yo voy aumentando el largo de la placa, fíjense acá, la voy haciendo más larga, el valor de K va aumentando hasta que alcanza un máximo y llega un momento en que pasado ese valor, se forma una segunda onda. Fíjense acá se forma una segunda onda y el valor de K empieza a disminuir hasta que alcanza otra vez su valor mínimo para una relación de A sobre B igual a 2, que otra vez K vale 4. Y así se repite a medida que yo voy haciendo la placa cada vez más larga. Fíjense entonces que a una distancia de igual a B se van haciendo apoyos naturales, ¿sí? Que es lo que nos define el cambio de onda, ¿sí? Entonces, según el largo que yo tenga en la placa, me van a ir formando una o más ondas de pandero. En cuanto a las condiciones de carga y de vínculo, vamos a ver algunos ejemplitos ahora de qué es lo que podemos tener. En cuanto a los vínculos, podemos distinguir dos casos, ¿sí? Una es que la placa sea rigidizada o que la placa sea no rigidizada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo mi placa va a ser rigidizada? Mi placa va a ser rigidizada cuando tenga dos apoyos paralelos a la fuerza. Entonces, veamos, vamos a un perfil IPN. Los elementos del perfil o las placas que tenemos son las alas y el alma. El alma, o sea, si este perfil yo lo voy a solicitar a compresión o flexión, va a ser a lo largo de la barra. Por lo tanto, en estos extremos, fíjense, lo voy a tener rigidizado. Entonces, el alma de un perfil IPN, ya sea que esté solicitado a compresión o a flexión, va a ser una placa rigidizada, ¿sí? Que tiene los apoyos en la misma dirección en la que se aplica la fuerza de compresión. ¿Y cómo va a ser el tema de los estados de carga? ¿Sí? Fíjense, si este perfil está solicitado a flexión, quiere decir que la zona superior del perfil va a estar comprimida y la zona inferior va a estar traccionada. O sea, la carga que yo voy a tener, fíjense, va a ser de compresión en la parte superior, va a tener una variación lineal, o sea, va a ser una distribución doble triangular y en la parte inferior va a estar traccionada, como pueden ver acá, ¿ves? Traccionada en la parte inferior y está comprimida en la parte superior. Acá estoy viendo el alma de frente con las cargas que le estoy aplicando cuando tengo flexión. Como la parte inferior está traccionada, bueno, esa no va a sufrir pandeo. Y como la parte superior está comprimida, esa sí va a sufrir pandeo, ¿sí? Va a estar solicitada pandeo. Y fíjense que acá he dibujado un largo, perdón, de placa de 4 veces el ancho, ¿sí? Entonces se me forman 4 ondas. Una se va para arriba, la otra para abajo, la otra para arriba, la otra para abajo. Si lo vemos en 3D, acá vemos la deformada, ¿sí? Una onda se va para arriba, una para abajo, una para arriba y una para abajo, y bueno, y así sigue, dependiendo de la longitud de la barra. Entonces esto es el alma en flexión pura. El alma, por ejemplo, de un perfil I. Y es el alma, como habíamos dicho, una placa rigidizada. ¿Y cuáles son las placas que no son rigidizadas? Son aquellas que tienen un solo apoyo paralelo a la dirección de la fuerza. Y en ese caso, entonces, las que son placas no rigidizadas son las almas de los perfiles, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo este pedacito de alma, ¿sí? Vamos a suponer que está solicitado ya sea a flexión o a tracción, suponiendo que esta sea el ala, comprimida, o sea, en este caso tendría una carga de abajo hacia arriba, si fuera flexión, o si este perfil estuviera solicitado a compresión, bueno, esta estaría solicitada a compresión también, el alma. Es no rigidizada porque solamente tiene apoyo en un borde en la dirección de la carga,
¿sí? Entonces, fíjense, acá está el borde que tiene el apoyo, borde apoyado, que es el que estaría unido al alma del perfil, y este borde es el que queda libre. Entonces, si acá yo tengo una carga uniformemente distribuida, me va a estar aplicando compresión en el ala del perfil, voy a tener, se me van a formar las ondas, una para arriba, una para abajo y otra para arriba. Acá lo podemos ver en 3D, ¿sí? Bien, según entonces cómo sean las condiciones de carga y si la placa es rigidizada o no rigidizada, tendríamos que irnos a fijar en la tabla que les decía en el Troglia cuánto vale K, y con K podemos determinar la tensión crítica del perfil. Pero ¿qué pasa? La tensión crítica del perfil, que es la que nos produce el pandeo de la placa, ¿nos produce la falla? Bueno, eso no es así, no es igual que en columna, ¿sí? La carga que nos produce el pandeo no es la misma que nos produce la placa, en la placa, la falla, menos si esa placa es rigidizada. Porque lo que ocurre es que tenemos un fenómeno de sobreresistencia, que se llama pandeo postcrítico, ¿de dónde aparece ese fenómeno? Vamos a hacer el siguiente análisis. Volvamos a nuestra placa que estaba simplemente apoyada en todos los bordes, le apliquemos la carga de compresión y veamos cómo se deforma. La fibra del medio, ¿sí?, va a ser la que mayor pandeo tenga. Por lo tanto, esa va a alcanzar la carga crítica antes que las demás. Las fibras continuas, al estar más cerca del apoyo, van a estar un poco traccionadas y van a evitar, ¿sí?, que esta del medio se deforme como se deformaría si este apoyo fuera libre, ¿sí?, si no estuviera apoyado. O sea, estas que están a los costados y cerca de los apoyos evitan que esta se deforme más. Y por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis, fíjense si acá hago un corte en la sección 1.1 y lo veo acá, cómo va a ser la variación de tensiones en nuestra placa. Va a ser una variación de esta forma, ¿sí? Donde en la parte central se va a alcanzar la tensión crítica, pero yo voy a poder seguir cargando la placa porque en los extremos se puede alcanzar una tensión mayor, ¿sí? Porque acá no puede pandear debido a que está cerca del apoyo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo decir que cuando la fibra del medio alcanza la tensión crítica, mi placa falla, porque tengo la posibilidad de que mis extremos sigan tomando carga. ¿Cuánto sería entonces la carga máxima que puede tomar esa placa, si no es la carga crítica? Bueno, la carga máxima sería hacer la integral o la superficie del área de tensiones, ¿sí?, multiplicada por el espesor, y por el espesor, ¿sí? Entonces yo estaría obteniendo la carga que me da la carga máxima que puede soportar la placa. Pero bueno, eso es un poco complicado, porque imagínense que hacer la integral de esta diagrama de tensiones, que sería este mismo que tengo acá, es un poco complicado. Entonces, lo que se suele hacer directamente es despreciar la parte del centro y tomar un ancho efectivo, BE, ¿sí?, que es la mitad de un lado y la mitad del otro. La mitad del otro. Entonces, lo que se toma como la carga máxima que puede soportar esa placa, PT, es igual a la tensión de fluencia, porque las fibras extremas sí van a alcanzar la tensión de fluencia, multiplicada por ese ancho efectivo, ¿sí?, que tengo la mitad de un lado y la mitad del otro, multiplicada por el espesor de la chapa, ¿sí? O sea, tensión por área me da carga. Bueno,
No sé si se entiende o si tienen alguna duda, pueden consultar, tienen para completar este tema viendo el capítulo 5 del Troglia, y cualquier duda que tienen se pueden comunicar conmigo. Con esto entonces estaríamos terminando la clase de hoy, la clase que correspondía según el cronograma al día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en la próxima clase.